En relación con el comunicado emitido por la OMPE respecto a las incidencias en el traslado del material electoral en Lima Metropolitana, la empresa Servicios Gálaga considera necesario informar que nuestra empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia TDR del servicio contratado, los cuales se encuentran debidamente sustentados y documentados. El servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la OMPE, dependiendo en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas identificadas por la propia entidad. Las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa, los cuales deben ser evaluados integralmente por la entidad contratante. Rechazamos cualquier afirmación que pretenda atribuir de manera exclusiva a nuestra empresa las dificultades presentadas cuando éstas responden a un proceso logístico complejo que involucra múltiples actores y responsabilidades compartidas. En ese sentido, consideramos que las declaraciones emitidas por el titular de la OMPE a través de diversos medios de comunicación han generado un impacto negativo en la imagen y reputación de nuestra empresa, sin haberse evaluado previamente todas las circunstancias que rodearon la ejecución del servicio. Por ello, solicitamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en su calidad de máximo ente en materia electoral operativa, disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca las disculpas públicas necesarias por los perjuicios ocasionados a nuestra imagen institucional. Informamos que el día de ayer nuestra empresa brindó toda la información correspondiente al contrato a la Dirección contra la Corrupción, en presencia de un representante del Ministerio Público, poniéndonos a total disposición de las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Servicios Generales Gálaga reafirma su compromiso con la transparencia, el cumplimiento contractual y la colaboración con las autoridades competentes, incluyendo el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de esclarecer los hechos. Expresamos nuestra total disposición para colaborar en cualquier investigación que permita determinar objetivamente las responsabilidades correspondientes. Gálaga Logística es este comunicado. Bueno, piden incluso las disculpas públicas, dice, de la OMPE, señalando que ellos no han incumplido con ningún contrato, que han sido factores ajenos a su responsabilidad operativa. Bueno, ¿qué va a responder la OMPE ante esto? Básicamente la OMPE deslinda, ¿no? Señala que ellos eran los que tenían que brindar el servicio con la anticipación debida, con el personal correspondiente. Sin embargo, aquí la empresa Gálaga incluso increpa que el jefe de la OMPE haya dado estas declaraciones cuando no se han tomado en consideración, dice, todos los aspectos que, acá lo dice, que rodeaban, ¿no?, este proceso, y así lo expresan en estos términos. Dice, rechazamos cualquier afirmación que pretenda atribuir de manera exclusiva a nuestra empresa las dificultades presentadas. Vamos a reiterar algunos aspectos que Salvador Sampén está recogiendo con funcionarios de la Contraloría para que nos aclare el panorama respecto a las advertencias que hacía esta institución respecto también a la empresa de Servicios Generales Gálaga y estas limitaciones logísticas en el traslado del material electoral. Adelante, Salvador, desde San Isidro. Pati, exactamente. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Exactamente como lo mencionas, la Contraloría advirtió a la OMPE el 24 de marzo a través de un oficio pidiéndole acciones inmediatas sobre deficiencias en la contratación que se había realizado a esta empresa de distribución Gálaga por parte de la OMPE. Nos encontramos con el señor Guzmán Vera, quien es vocero de la Contraloría y nos va a dar más detalles sobre estas advertencias que su institución dio. ¿Cómo está, señor Guzmán? Bienvenido a Canal N, estamos en vivo. Por favor, coméntenos un poco sobre este último documento que se ha difundido, enviado el 24 de marzo. Bien, a través de una acción de control, la Contraloría comunicó de manera oportuna deficiencias en el proceso de contratación, específicamente las condiciones en cuanto a los conductores que iban a manejar unas unidades vehiculares que estaban
dentro de los términos de referencia. Este informe de control, cuya naturaleza, digamos, tiene como propósito es que la entidad inmediatamente tome acciones, haga correcciones para que no impacte en el decurso regular de la ejecución del contrato. Fue puesto en conocimiento del titular, nos informaron que habían subsanado, pero lamentablemente la realidad, ¿qué cosa nos dice? ¿No? Que esas situaciones no se habrían regularizado en su integridad porque ya dentro del mismo proceso de ejecución contractual, la misma Contraloría ha verificado in situ que también se presentaron varias, digamos, limitaciones en la ejecución oportuna, ¿no? ¿Cómo por ejemplo? ¿Cuál sería ejemplo de esas limitaciones oportunas? Cuando nos constituimos el día viernes para el inicio del reparto del material electoral, identificamos que todos los vehículos, por ejemplo, no estaban saliendo dentro del cronograma establecido. Habían vehículos que debían salir 10 de la noche, pero estaban saliendo a las 2, 3 de la mañana. Y eso se debía en muchos casos a la, digamos... Falla de coordinación, falla logística. Falla logística, digamos, el embalaje. Hay varios componentes que impedían que ese vehículo salga inmediatamente. En otros casos, el vehículo que tenía que salir a las 10 de la noche no llegó al almacén. Entonces, esa problemática, al parecer, habría sido una constante porque el día domingo, también muy temprano, nos constituimos a la sede de la OMPE ubicado en Lurín y nos encontramos que aquellos camiones que debieron haber partido como máximo a la medianoche del día sábado habían partido hasta antes o muy cercano a las 6 de la mañana del día domingo. Entonces, digamos, no se ha respetado la programación, no se ha respetado la distribución. Es por ello que la Contraloría está haciendo un arduo trabajo de investigación para determinar, digamos, cuáles fueron las causas que se han suscitado o se han evidenciado y que han, digamos, generado un gran problema en la distribución del material electoral. Parte de lo que usted menciona también que hubo fallas en la distribución es que se confundieron rutas, ¿verdad? Camiones que tenían que de repente ir a un colegio iban a otro. Claro, ese es otro elemento también que ha impactado en este proceso de distribución. Hemos identificado que tanto material electoral como equipos tecnológicos no estaban, digamos, siendo asignados a los vehículos que tenían una ruta previamente determinada. A ver, es que si habían material electoral que tenía que dejarse, digamos, en el distrito de Surco, estaba siendo asignado a un vehículo que hacía recorrido a San Juan del Lurigancho, ¿no? Esas situaciones, pues, impactaban en que nuevamente el vehículo primero termine su distribución y luego regrese a la sede central para ser asignado al vehículo que corresponde. O en muchos casos, ¿no? A ver, hemos recogido también la versión de los conductores que estaban regresando el día domingo a la sede de la OMPE en Lurín. Nos han dicho, yo salí con el material electoral, pero en el lugar donde debían recibirme, por más que tocaba la puerta, no había quien me recepcione y por lo tanto he tenido que regresar. Estamos en un proceso de investigación. Tenemos ya los datos, los insumos iniciales, tenemos que corroborarlo con información complementaria que nos tiene que entregar la OMPE y sobre la base de esa evaluación vamos a emitir un informe de control. Salvador, usted nos dice bastante descriptivo en el sentido de que... Sí, Pati. Sí, disculpa, a pesar de todo lo que tú puedas añadir, pero me queda todavía una duda. Todas estas inconsistencias, incumplimientos, aparentes irregularidades que ya se van notando, evaluando y ellos van tomando conocimiento, ¿a dónde llegan? ¿Cómo se canalizan? ¿A quién le informan? O sea, ¿dónde finalmente se puede ver este hilo conductor que no actuó de manera oportuna para que todo esto se desencadenara? Todas estas observaciones, la pregunta viene de estudio, señor Guzmán, todas estas observaciones que ustedes realizaron, finalmente, ¿cómo se canalizan? ¿Dónde se encuentra el error para saber que efectivamente la OMPE no actuó? A ver, estas observaciones han sido dejadas en constancia con un acta. Hay una acreditación que hace la Contraloría antes de ingresar a estos locales, pero el producto final va a dar lugar a la emisión de un informe de control
donde inclusive podríamos llegar a determinar algún tipo de responsabilidad, ya sea administrativa, civil o en algunos casos de carácter penal, ¿no? Por ahora no podía adelantar opinión sobre qué tipo de responsabilidad vamos a identificar, pero lo cierto es saben que ya tenemos esos datos iniciales, ese primer insumo que nos sirve como fuente para poder hacer una investigación mayor. Desde la alta dirección se ha dispuesto, digamos, que varios equipos se constituyen. El día de hoy también estamos haciendo visitas a estos colegios, a estos locales de votación donde se ha tenido que prolongar, digamos, la fecha de votación para verificar si es que todo el material electoral ha llegado de manera oportuna. Para poder entender un poco mejor, este documento que ustedes envían a la OMP data del 24 de marzo. Dan como plazo 2 días para que se solucionen los problemas, que vendría a ser el 26 de marzo. La elección se ha dado hasta el 12 de abril. ¿Qué ocurrió durante todos esos días? ¿Por qué, a pesar de que ustedes habían hecho la advertencia, la OMP persistió en estas problemáticas que derivaron en lo que ocurrió ayer? A ver, como le comenté, hemos recibido una comunicación como consecuencia de ese informe. De hecho, que la OMP en todo ese interín tuvo el plazo suficiente para poder subsanar todas las advertencias que ha hecho la Contraloría. Y prueba de ello es que la Contraloría se constituye el día viernes para verificar si es que, digamos, se habían corregido las primeras advertencias que estuvimos realizando. Ya tenemos un hecho consumado, un hecho irregular, digamos, que ha impactado en otro hecho que también es de público conocimiento. Entonces, ya la actuación de la Contraloría ya no va a ser de acompañamiento, de advertencia, sino de observación, de identificar la responsabilidad. Muchas gracias, señor Guzmán. Muchas gracias.